Bienvenidas y bienvenidos a nuestra conferencia sobre Mohandas Karamchand Gandhi, en términos del poeta bengalí Rabindranath Tagore, Mahatma, es decir, alma grande. Las Naciones Unidas determina que el día del nacimiento de Gandhi, es decir, el 2 de octubre, sea el Día Internacional de la No Violencia, en homenaje a su rol como líder del movimiento independentista indio y también como pionero de la filosofía de la no violencia. Se cumplen 75 años de su lamentable asesinato. Y es una ocasión que nuestra querida institución AMIA y el Departamento de Cultura, con la dirección de Rabino Slagen, ha creído oportuno recordar y que nos abocamos con respeto y consideración a recordar las principales obras que nos ha dejado Gandhi. Como líder nacionalista, ejerció una autoridad que podríamos definir en términos del sociólogo alemán Max Weber como carismática, en dos aspectos. Por un lado, fue una persona capaz de transmitir un carácter excepcional, cercano a la santidad, al heroísmo, a la ejemplaridad. Una persona que durante toda su vida tuvo conductas ejemplares. Y por otro lado, ejerció una autoridad carismática también por ser el autor de una doctrina novedosa para su tiempo, que hoy es conocida como una suerte de cuerpo doctrinario, y nos referimos al vocablo gandhismo, al conjunto de ideas filosófico-políticas que fue plasmando en sus numerosos escritos. De ellas reflexionaremos aquí sobre su concepción de la no violencia como modalidad de lucha política. Para ello, Gandhi acuña el término satyagraha, es decir, verdad y persistencia. Gandhi creía, a pesar de la evidencia empírica en contrario por la permanente escalada bélica entre los pueblos, decíamos que creía en la racionalidad del ser humano, en la confianza en el prójimo y en el entendimiento mutuo. Con una debida preparación y organización, las masas podrían apelar a dos formas centrales de comportamiento para Gandhi. Primero, como alternativa a la lucha armada, la no violencia, el camino de la no violencia. Y segundo, la desobediencia civil como forma legítima de lucha contra la injusticia y la opresión. Es decir, que se trataba de una desobediencia activa, de una desobediencia no violenta. Como es sabido, la modalidad de lucha de la no violencia lo llevó a enfrentar al Imperio Británico y fue determinante en el logro de la independencia de su país. Recordemos lo que al propósito decía el escritor argentino Ernesto Sábato. Yo preconizaría, lo preconizo hablando con estudiantes, a veces delante de 2.000 o 3.000 estudiantes de grandes. Preconizo como única solución una sublevación pasiva de brazos caídos frente a este mundo manejado por 7 individuos o 8 que no los conocemos, que manejan el llamado Producto Bruto Nacional, nunca algo tan bien llamado. Hay que cerrar las cuentas. ¿Qué cerrar cuentas si nos vamos a morir todos con esto? Usted verá que es una insensatez lo que yo acabo de preconizar. ¿Y quién lo ha dicho que la historia es sensata? Un individuo que no tenía más que una cábala simbólica y un telar simbólico, sin un arma, venció al imperio más sangriento y poderoso de nuestro tiempo, el imperio inglés, se llamaba Gandhi.
Bueno, parece un ejemplo bastante aleccionador e estimulante. ¿Por qué no una sublevación de la juventud entera y de los hombres, aunque no sean jóvenes, que piensan como jóvenes, que están hartos de ver miseria, desocupación, injusticia social, porquerías de todo tipo, corrupción? Pero lo menos que se puede hacer es una insurrección general, pacífica, y a ver que se paguen todas las fábricas, que se vayan al campo. Como dijo alguna vez un hombre que no sé si era un genio o un tonto, siendo tan lindo el campo, ¿por qué no hacer las ciudades en el campo? De más está decir que la aspiración gandhiana de reducir al máximo la violencia en el mundo es crítica en nuestros días. La búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos sigue siendo una aspiración de la democracia y del pluralismo. ¿En qué contexto nace y se desarrolla como persona Gandhi? En el contexto de la dominación británica sobre la India, una dominación que fue ejercida cerca de 300 años. La India fue la joya más preciada de la corona británica, primero a través de la East India Company, la Compañía de las Indias Orientales, y luego dominándola de forma directa con gobiernos delegados de Londres. Un primer paso en esta dominación se dio en el año 1784, a través de la Indian Act, que otorgaba poder económico y político a la Compañía de las Indias Orientales. Y se consolida luego con la Government of Indian Act de 1858, que transforma a la India en una colonia británica bajo la mano de un virrey. El gobierno británico crea el Ministerio de la India y Calcuta pasa a ser la capital de la colonia. Recordemos que un año antes de esta ley gubernamental de 1858, en el año 1857, había sido sofocada cruentamente la denominada rebelión de los cipayos. El modelo económico colonial no era familiar para la Argentina, ya que consistía básicamente en la provisión de materias primas a la metrópoli y la compra de manufacturas a las compañías británicas, afectando obviamente la economía india, especialmente la actividad textil. Es así que millones de artesanos tuvieron que emigrar al campo, sin poder ser propietarios de la tierra, que era controlada por grandes terratenientes, y trabajando en condiciones paupérrimas. Recordemos también que la India estaba estructurada como una sociedad de castas. En la que la movilidad social era prácticamente imposible. Gandhi pertenecía a una casta acomodada, pero los sectores de castas inferiores, a ellos les era prácticamente imposible lograr algún ascenso en la escala social, salvo contadísimas excepciones, como el caso del padre del constitucionalismo indio, Ambedkar, que pertenecía a la casta intocable. El algodón, el yute, el té, el carbón y el acero constituían la base de la economía india a principios del siglo XX. Es entonces en este contexto en el que comienza a adquirir protagonismo Gandhi, que ya se había formado como abogado en Londres y que se va a integrar al movimiento nacionalista indio a través del Partido del Congreso Nacional Indio. El Partido Congreso Nacional Indio, del que llega a ser presidente entre los años 1924 y 1925 con el apoyo de Nehru, un joven exalumno de Harvard que agitaba a los campesinos a favor de Gandhi y que junto con Gandhi va a arengarlos por un movimiento no violento e independentista y por una lucha no violenta en favor de en contra de la discriminación. There is no cause for which I am prepared to kill. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one, but we will not give our fingerprints, not one of us. They will imprison us, they will fine us, they will seize our possessions,
but they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. Have you been to prison? They beat us and torture us. I say that we I am asking you to fight against their anger, not to provoke it. We will not strike a blow, but we will receive them, and through our pain, we will make them see their injustice, and it will hurt, as all fighting hurts. But we cannot lose. We cannot. They may torture my body, break my bones, even kill me. Then they will have my dead body, not my obedience. We are Hindu and Muslim, children of God, each one of us. La conciencia política de la clase culta india surge a través de la difusión de la educación inglesa. Es la misma educación inglesa la que les proporciona esa conciencia, fundamentalmente las ideas revolucionarias de libertad, igualdad, fraternidad, que van a conducirlos a una separación con los sectores civiles británicos que residían en India. Es decir, hay una separación cada vez mayor entre las clases cultas indias y los británicos residentes en India. Es así que en Occidente el discurso nacionalista surge de la consideración de la nación como una entidad cuasi metafísica, considerada como la fuente suprema de legitimidad. Gandhi admiraba al proceso revolucionario francés, y es este proceso el que va a resultar un requisito fundamental para que el discurso nacionalista pueda prosperar. Pero va a corresponder a la filosofía política alemana sentar las bases ideológicas que la hagan posible. El principio de la autodeterminación individual, brindado por Kant, es el disparador del proceso, por donde discurre el discurso de filósofos como Herder y luego, en su vertiente más extrema, de Fichte. De este proceso nacen las directivas centrales del discurso nacionalista, el discurso que va a servir de basamento de distintos tipos de nacionalismo en los que el indio no está exento. En tanto el idioma, la raza, la cultura, la religión, alternativamente pueden constituir aspectos diferentes de la misma entidad primordial, la nación. El problema era que si India dejaba de ser colonia y se independizaba con el consecuente derecho de autogobierno, este autogobierno dispondría de impuestos protectores de la industria nacional en desmedro del modelo económico impuesto por Londres. Volviendo a Gandhi, entonces, recordemos que se forma como abogado en Londres y que es en Durban, Sudáfrica, donde comenzará a desarrollar no solo su conciencia moral y política, sino también su método no violento de resistencia a los mandatos estatales que consideraba injustos. Sufrió en persona la discriminación hacia los sudafricanos negros y hacia los indios. En 1893, viajando en tren a Pretoria en primera clase, fue discriminado por su color de piel y se le indicó que se fuera al vagón que le correspondía. Gandhi no aceptó y por ello fue arrojado a la estación de Pietermaritzburg, y fue en ese momento, según él mismo relata, en el que transformó su ira en lucha e ideó la resistencia no violenta a la que denominó como Satyagraha. En esa estación hoy, como vemos, hay un busto y una placa conmemorativa de Gandhi. Tell me, do you think about hell? No, neither do I. But
But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe. Excuse me, sir. How long have you been in South Africa? A week. I don't know how you got a ticket. Just what are you doing in this car, Coolie? I have a ticket. A first-class ticket. How did you get out of it? I sent for it in the post. I'm an attorney, and I didn't have time. There are no colored attorneys in South Africa. Go and sit where you belong. I'll take your luggage back, sir. No. Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm. Didn't you hear me? There are no colored attorneys in South Africa. Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, colored, I think we can deduce that there is at least one colored attorney in South Africa. Smart bloody Kaffer. Throw him. Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station. But I always go first class. I've traveled all... ¿Qué es la Satyagraha para Gandhi? La palabra significa fuerza de la verdad y está inspirada, entre otras fuentes, en León Tolstoy. Algunas de sus características son la abstención de la violencia. Suponía que el uso de la fuerza en cualquiera de las modalidades debe ser suprimida. A cambio, se desarrollan estrategias y actividades alternativas que poseen un gran potencial de cambio. Recordemos el método del ayuno, por ejemplo. La disposición al sacrificio. Quien quiere cambiar las cosas a través de este método de lucha ha de estar dispuesto al sacrificio propio. Se aceptan los medios violentos del rival y se lucha con él a través de la superioridad moral que supone la lucha a través de medios pacíficos. También se acepta la subordinación de los intereses personales a los que se persigue la lucha. El respeto por la verdad es otra característica. Aunque en los conflictos suele valer todo con el fin de obtener la victoria, la Satyagraha no concibe la mentira y el engaño con el fin de manipular tanto a afines como al enemigo para conseguir la victoria. Ningún medio es válido para conseguir el fin. Para quien luche bajo esta forma, la integridad y la moralidad de la verdad está por encima de todo lo demás. El empeño constructivo es otra característica. Se trata de integrar al adversario, no de expulsarlo. Por ello, el proyecto de esta lucha ha de tener un plan de integración y comunicación con aquellos que no piensan como nosotros, con el fin de establecer una pacífica convivencia. La gradualidad de los medios es la última característica que podemos reseñar. Las tácticas y medios empleados durante la lucha han de ser progresivos. Se han de agotar previamente las vías más livianas con el fin de reducir el posible daño al que se está expuesto. En caso de que el conflicto no se detenga, se pasará a tácticas y actividades más intensas. Por el contrario, si una manifestación cambia el rumbo, no es necesario el uso de, por ejemplo, métodos como la huelga de hambre. Veamos sobre esta modalidad no violenta lo que desde el ámbito académico se ha dicho. Porque me quiero concentrar en el concepto de desobediencia civil, que es muy interesante. Me parece muy bien. Cuando propiamente hablamos de desobediencia civil, en realidad Gandhi fue y no fue desobediencia civil, porque fue una revolución, ¿verdad? Ahora, la desobediencia civil en un estado cualquiera, supongamos en el estado uruguayo actual, la pregunta es, ¿podría haber un acto de desobediencia civil en el estado uruguayo actual
digo, para mantener un poco también la vigencia de Gandhi y de sus ideas y de su sacrificio, ¿no? ¿Podría haberlo? Bueno, en realidad, justamente como dice su nombre, la desobediencia se supone que es ir en contra del gobierno, en contra también de las leyes, en contra de las leyes, pero está analizadísimo este concepto por parte de la filosofía del derecho y de la teoría política. Y fíjense qué interesante, dentro de un Estado de Derecho puede darse también actos de eso, y se dan, por ejemplo, no sé, no querer enrolarse en un ejército que va a marchar a la guerra en nombre de la paz. Entonces la persona puede ir presa. Caso de Estados Unidos. Caso también de Estados Unidos, Thoreau, el gran pensador Thoreau del siglo XIX, que marchó preso por no pagar sus impuestos. Curiosamente y jocosamente su tía se los pagó a los impuestos, cosa que lo enfureció mucho a Thoreau, porque le quitó un poco la base por la cual él estaba llevando adelante ese acto de protesta, de desobediencia civil. Es uno de los pilares de esta teoría, y son actos ilegales dentro de un gobierno, dentro de un Estado, ¿verdad? Son actos públicos, pero sus características tienen que ser las siguientes, no pueden ser violentos. Los actos de desobediencia civil son conscientes, son ilegales, son públicos, pero son pacíficos. Por supuesto tienen intenciones. ¿Cuáles podrán ser esas intenciones en general? Bueno, frustrar, digamos así, leyes, programas o decisiones del gobierno. Ir contra decisiones del gobierno y contra leyes que consideran injustas, invocando principios éticos y, no menor este dato que voy a decir ahora, con aceptación voluntaria de las sanciones que les puedan corresponder y con fines innovadores. Así que por eso renuncié a hablar de Gandhi, aunque amo esta figura, porque me pareció que era tan importante, ¿verdad? Sí voy a decir una frase de Gandhi para cerrar esta primera parte. Dice Gandhi: la democracia brota naturalmente en el espíritu de aquel que está habituado normalmente a obedecer de buena gana a toda ley, divina o humana. Pero entonces, cuando la democracia brota naturalmente en su espíritu, sea cual sea ese gobierno que obedece, solamente entonces tendrá derecho a dar un paso hacia la desobediencia civil. ¿Qué quiere decir Gandhi con esta frase? Dará un paso hacia la desobediencia civil todo aquel que sienta brotar en su alma, en su espíritu, la verdadera democracia. Primero, yo tengo una absoluta admiración por Mahatma Gandhi como ser humano, como político también. Y creo que lo de él fue un éxito. Lo que pasa es que sí estoy de acuerdo con Juan en que fue un éxito porque las condiciones de la época permitieron que ese tipo de desobediencia civil llevara a resolver una situación que ya no sabían cómo resolver, pero tenían que resolverla. La desobediencia civil no hubiera servido contra Hitler ni contra estos fanáticos musulmanes. De hecho, a los fanáticos musulmanes no se los pudo convencer y, como bien dijo Juan, terminó el Pakistán separado, después el West Pakistán, que se convirtió en Bangladesh. Es decir, al mundo en ese momento le convenía desarmar toda la colonización y el Imperio Británico ya tenía un problema que era, como decía Indro Montanelli, de Roma. Roma fue lo más grande que hubo en el mundo hasta que empezó a dudar de eso. Y el día que Roma empezó a dudar de que era lo mejor para el mundo, fue que se desmoronó. Y al Imperio Británico le pasó lo mismo. Yo creo que Gandhi, que además era un abogado que se había formado en Oxford, en Inglaterra, que hablaba un inglés que conocía perfectamente la mentalidad de los ingleses, los atacó y les hizo dudar de que su presencia en la India y en Pakistán en ese momento era moral. El imperio se estaba cayendo, el Imperio Británico. 10 años más tarde perdieron el canal de Suez, que era una cosa absolutamente estratégica, sin siquiera pelearlo.
Es decir, que, como bien dice Juan, ya se había decidido de que se iniciaba un proceso de descolonización y Gandhi fue muy útil en ese proceso. La primera campaña de la Satyagraha se produce en el año 1917 en el norte de la India, en contra de la explotación que la metrópoli ejercía mediante contratistas y terratenientes sobre los agricultores de índigo de la región cercana a Champaran. Gandhi va a lograr mejoras legales y menos presión tributaria en beneficio de los pequeños agricultores. Veamos lo siguiente. El poder del Estado, podríamos decir en términos generales, se sustenta en tres pilares: el monopolio del uso de la fuerza, la legalidad y el consenso popular, la legitimidad social, la aceptación. Es claro que la fuerza estatal o la coacción es aplicable en la medida inversamente proporcional a la obtención del consenso social. A mayor consenso, menos necesidad de utilizar la fuerza para obtener obediencia a los mandatos legales. Gandhi, al proponer la desobediencia civil, deja al aparato estatal solamente con el uso de la fuerza y con la legalidad. Sin consenso social, la represión se vuelve cada vez más violenta y más frecuente. Este es el caso que se va a dar con la llamada masacre de Amritsar en 1919. No solamente Gandhi sufrió la persecución y el encarcelamiento, la represión estatal, sino que en este periodo vamos a encontrarnos con grandes episodios represivos y con resultados lamentables, pérdidas de vidas humanas. En protesta contra la matanza, el escritor Rabindranath Tagore, ganador del Premio Nobel de Literatura hacía apenas una década, renunció a su título de Sir, caballero, otorgado por el gobierno británico, alegando que se ponía del lado de sus compatriotas, que sufren una degradación indigna de seres humanos. El mismo escritor que bautizó al propio Gandhi con el apelativo de Mahatma, como dijimos, gran alma, que será el sobrenombre con el que Gandhi aún hoy es conocido en todo el mundo. Es así que podemos citar en este punto la antítesis del ideario gandhiano, la antítesis de la fe en el prójimo. Podríamos decir que está resumida en la obra, majestuosa obra del padre del psicoanálisis Sigmund Freud, intitulada El malestar en la cultura, escrita en 1929. Freud va a sostener que la pulsión de la violencia es muy superior a la pulsión del amor. Va a sostener que efectivamente Hobbes, aquel filósofo político contractualista inglés que va a publicar el Leviatán, es decir, el Estado, en 1651, y que partía del presupuesto de que el hombre era el lobo del hombre, va a decir Freud, Hobbes tiene razón. ¿Quién se atrevería a refutar este refrán?, dice Freud, después de todas las experiencias de la vida y de la historia. Por regla general, esta cruel agresión de unos hombres sobre otros espera para desencadenarse solo una provocación, o bien se la pone al servicio de otros propósitos, o bien, en condiciones que le sean favorables, si no resulta ninguna oposición, si no tiene ninguna oposición, también la violencia puede surgir espontáneamente, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje, dice Freud, que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Basta con ver
nos dice Freud, las crueldades de la Primera Guerra Mundial. Gandhi representa exactamente lo opuesto, en el sentido de la confianza en la buena fe del prójimo. Como veremos hacia el final de su vida, luego del proceso independentista hindú, Gandhi va a ver la violencia desatada en el entorno, en la partición de la India y Pakistán, y va a sufrir, por supuesto, la violencia en carne propia. La segunda campaña de Gandhi se da en el año 1930 y es conocida como la Marcha de la Sal. Tras los tristes acontecimientos de Amritsar, esta masacre que comentábamos del año 1919, Gandhi multiplicó las manifestaciones no violentas y las huelgas de hambre para obtener del Raj británico, el régimen del gobierno colonial de la corona británica en el subcontinente indio, para obtener entonces del gobierno británico un estatuto de autonomía análogo al concedido a las colonias de población mayoritariamente europea. Al no lograr dichas concesiones por parte de los ingleses, ciertos miembros del Partido del Congreso Nacional Indio, al que pertenecía Gandhi y que había sido fundado en 1885, se impacientaron y propusieron una guerra abierta, con una serie de sublevaciones armadas para expulsar a los ingleses del territorio. Gandhi insistió en que el camino a seguir era el de la no violencia y advirtió al rey de la India de que su próxima campaña de desobediencia civil tendría por objeto el ejercicio del derecho natural de los hindúes a la producción de sal. El objeto de esta campaña era el impuesto a la sal, hasta la fecha bajo el monopolio británico. Entonces la conocida Marcha de la Sal tuvo lugar entre marzo y abril del año 1930 y en ella miles de indios siguieron a Gandhi desde su retiro religioso hasta la costa del mar Arábigo, recorriendo una distancia de casi 400 kilómetros. Dicha marcha provocó el arresto de casi 60.000 personas, incluyendo al propio Gandhi. Veamos un fragmento de la película Gandhi. Your mark, forward! Last night at midnight, they took Gandhiji from us. They expect us to lose heart or to fight back. We will do neither. On you go! No, sir. The gate is closed.
and Muslim alike, with heads held high, without any hope of escape from injury or death. It went on and on into the night. Stop. Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion. Stop. But still, it went on and on. Stop. Whatever moral ascendancy the West held was lost here today. India is free, for she has taken all that steel and cruelty can give, and she has neither cringed nor retreated. Stop. Otra forma de desobediencia económica por parte de Gandhi fue el uso de la rueca para reivindicar el hilado artesanal, cuando el modelo económico británico comenzó a arrasar con la industria textil local, como ya dijimos, y a explotar al campesinado. Recordemos lo que mencionábamos al principio de la conferencia: Gandhi, con su conducta ejemplar de elaborar sus propias prendas con la rueca, estaba protestando contra la dominación económica de una manera novedosa. Mahatma Gandhi llevó a cabo 17 huelgas de hambre durante su vida para denunciar al régimen colonialista en la India. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 1932 comenzó una huelga de hambre contra el tratamiento de la casta intocables, la más baja de todas, y para protestar contra el separatismo que promovía la ley electoral inglesa en India. Estuvo 6 días en ayuno y logró que los ingleses anularan las cláusulas que limitaban las libertades civiles de los ciudadanos indios no británicos. These intimate pictures of Gandhi once more in the limelight as the result of his hunger strike give you an idea of how frail the little Hindu leader was when he began his fast. Aimed at the British, Gandhi's strike was also a protest caused by the caste system under which 60 million untouchables are outlawed by their fellow Hindus. Gandhi wants to include the untouchables in a united native India. But even if he does, there are the 77 million Mohammedans who oppose Hindu control. En medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1942, en un discurso al Congreso Nacional Indio, refuerza su proclama "Dejen la India", con el objetivo de alcanzar la independencia de la India por la vía pacífica y democrática. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules, and yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers, and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. They simply said, some god ruled it. If the knowledge of these poor people was so limited about their ruler, I, who am infinitely lesser in respect to God than they to their ruler, need not be surprised if I do not realize the presence of God, the King of Kings. Nevertheless, I do feel, as the poor villagers felt about Mysore, that there is orderliness in the universe. There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. It is not a blind law, for no blind law can govern the conduct of living beings. And thanks to the marvelous researches of Sir J.C. Bose,
it can now be proved that even matter is life. That law, then, which governs all life is God. Law and the lawgiver are one. I may not deny the law or the lawgiver because I know so little about it or him. Just as my denial or ignorance of the existence of an earthly power will avail me nothing, even so my denial of God and his law will not liberate me from its operation, whereas humble and mute acceptance of divine authority makes life's journey easier, even as the acceptance of earthly rule makes life under it easier. I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying, there is underlying all that change a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves, and recreates. That informing power of spirit is God, and since nothing else that I see merely through the senses can or will persist, he alone is. And is this power benevolent or malevolent? I see it as purely benevolent, for I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. But he is no God who merely satisfies the intellect, if he ever does. God, to be God, must rule the heart and transform it. He must express himself in every smallest act of his votary. This can only be done through a definite realization, more real than the five senses can ever produce. Sense perceptions can be, and often are, false and deceptive, however real they may appear to us. Where there is realization outside the senses, it is infallible. It is proved not by extraneous evidence, but in the transformed conduct and character of those who have felt the real presence of God within. Such testimony is to be found in the experiences of an unbroken line of prophets and sages in all countries and climes. To reject this evidence is to deny oneself. This realization is preceded by an immovable faith. He who would, in his own person, test the fact of God's presence can do so by a living faith. And since faith itself cannot be proved by extraneous evidence, the safest course is to believe in the moral government of the world, and therefore in the supremacy of the moral law, the law of truth and love. Exercise of faith will be the safest where there is a clear determination, summarily, to reject all that is contrary to truth and love. I confess that I have no argument to convince through reason. Faith transcends reason. All I can advise is not to attempt the impossible. Leamos algunos extractos de aquel discurso. La no violencia es un arma inigualable que puede ayudarnos a todos. Sé que no hemos conseguido mucho por el camino de la no violencia y por tanto, si el cambio ocurre, lo tomaré como el resultado del esfuerzo que hemos hecho los últimos 22 años y que Dios nos ha ayudado a alcanzarlo. Cuando yo erigí el lema Dejen India, el pueblo de India, que entonces estaba desalentado, sintió que se le presentaba algo nuevo. Si quieres la verdadera libertad, tendrás que unirte, y esa unión será
la que cree la verdadera democracia, algo que aún nadie ha presenciado ni intentado. He leído mucho acerca de la Revolución Francesa. Mientras estuve en la cárcel, leí la obra de Carlyle. Siento una gran admiración por el pueblo francés, pero mantengo que a pesar de que las suyas eran luchas por el pueblo, no eran luchas por la verdadera democracia que yo concibo. Mi democracia significa que cada uno es su propio amo. He leído suficiente historia y no he visto ningún experimento a tan gran escala por el establecimiento de la democracia mediante la no violencia. Una vez que entiendas esto, te olvidarás de las diferencias entre hindúes y musulmanes. Como es sabido, la independencia finalmente se produjo en agosto de 1947. También es sabido que el resultado inmediato fue una cruel partición entre India y Pakistán, y años más tarde la creación de Bangladesh. Pero esos procesos harto complejos no forman parte del objetivo que hemos tenido aquí. El sentido de esta conferencia es que el mejor modo de homenajearle es transmitiendo la universalidad de su mensaje de paz y hermandad entre los seres humanos. Junto a la escultura conmemorativa de Mahatma Gandhi, ubicada en el barrio de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, resaltando especialmente su filosofía política, su mensaje de resistencia a la injusticia, a la discriminación, pero una resistencia pacífica, una resistencia no violenta. La mejor forma de homenajear a Gandhi es rescatar ese legado que nos ha dejado. La confianza en la racionalidad de los seres humanos, en su capacidad de diálogo, de negociación y de integración entre diferentes culturas, credos y religiones. Ese, me parece a mí, es su principal legado. Al decir de Albert Einstein, les costará creer a las generaciones futuras que alguna vez un ser humano así haya caminado sobre la Tierra. En palabras del admirado músico inglés John Lennon, también asesinado por un desequilibrado mental, Mahatma Gandhi y Martin Luther King son grandes ejemplos no violentos que murieron violentamente. Nunca entenderé eso. Somos pacifistas, pero no comprendo qué significa eso cuando somos pacifistas que provocamos violencia. Nunca lo entenderé. En palabras del entonces secretario general de las Naciones Unidas, cuando se establece el Día Internacional de la No Violencia, Gandhi demostró que la no violencia puede cambiar la historia. Dejémonos inspirar por su coraje y convicción al continuar nuestra labor en pro de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos para todos los pueblos del mundo. Es entonces que esta es una ocasión para expandir, para predicar el mensaje de la no violencia a través de la educación, a través del entendimiento. Y hay un aspecto, para terminar, muy importante: la enorme habilidad que tuvo Gandhi para utilizar en su favor a los medios de comunicación disponibles en el momento, para realizar verdaderas campañas de prensa que luego fueron emuladas por Lennon, al que citamos hace un momento, con sus campañas a favor de la paz y la no violencia, su estadía, por ejemplo, en un hotel canadiense, una semana en una cama, cantando y dando entrevistas, junto con su esposa. Era exactamente la misma mecánica que utilizaba Gandhi para, de alguna manera, concientizar, crear conciencia a nivel masivo de que el propio sacrificio tendría alguna utilidad para una causa universal. Con esto finalizamos la conferencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.